Uy. Vale, creo que ahora sí. Vale, pues bienvenidas y bienvenidos a esta breve reflexión sobre cómo se confirman o cómo se legitiman las malas conductas o los malos comportamientos. Interesante. Y sobre todo me parece un tema muy interesante para hablar de lo que es la educación y la crianza. Y vamos a ir por partes. Primero me voy a presentar para quienes no me conozcáis. Soy Xoana Pintos, soy educadora social, mediadora familiar y experta en inteligencia emocional. Y tengo un servicio de intervención socioeducativa para familias que se llama MECEF. Además de esto, soy madre de 2 niños, un niño de 9 años y una niña de casi 6. Vale. Entonces, dentro de lo que es las habilidades sociales, hay una muy concreta que trata o sea, cómo aprendemos a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, ¿vale? Hice un vídeo muy cortito explicando que si cuando tú tienes a tu alrededor nadie dice nada, pues tú lo vas a repetir. ¿Por qué? Nadie te ha dicho que eso está mal. De la misma manera, cuando tú tienes un mal comportamiento y a tu alrededor se ríen, aplauden, les hace gracia, te dicen que lo repitas, pues tú seguramente lo vas a repetir. Y por último, puede ser que cuando tú realizas una mala acción, tengas la capacidad de que si alguien te dice que está mal, tú tengas la capacidad para decir y expresar que no está mal. Que lo que está mal es la opinión del grupo que está a tu alrededor. Esta última versión, es algo que se puede hacer ya cuando una persona ya tiene un desarrollo del pensamiento lógico pues avanzado. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que los niños y las niñas pequeñas no suelen tener esta capacidad de convencerte de que lo que ellos hacen está bien y lo que tú les dices, pues que te lo hagas mirar porque ellos están haciendo algo bien. ¿Vale? Entonces, ¿por qué aprendemos así lo que está bien y lo que está mal? Pues porque somos animales gregarios. Los seres humanos necesitamos vivir en sociedad. Que luego haya eremitas o personas ermitañas, pues vale, existen, pero no es la mayoría. La mayoría de las personas necesitan a otras personas para vivir y desarrollarse. Sobre todo los niños y las niñas pequeñas, ¿vale? Los niños y las niñas pequeñas son quienes más necesitan vivir en sociedad. Porque todavía tienen pues muchas dependencias. Entonces, ¿por qué me parece que es un tema interesante este? Porque resulta que en tu familia las has educado súper bien, les has explicado que cuando alguien no está de acuerdo con algo, que tú tienes otra opinión, hay que decirlo bien, hay que respetar a la gente, etcétera, etcétera. Todo correcto. Resulta que cuando tus
padres o tu madre o tus abuelas te llevan al parque y hay un conflicto con otros niños, ellos vienen y te protegen y entonces te enseñan que no se pega, te enseñan que no se grita, te enseñan pues esto, ¿no? A diferenciar las conductas y comportamientos que están bien y las conductas y comportamientos que están mal. Y entonces llegas al colegio o a la escuela y resulta que cuando hay una injusticia, las personas adultas a tu alrededor no hacen nada. Es más, resulta que a lo mejor hay un mal comportamiento o una mala conducta y tus iguales te jalean y te dicen que lo repitas. Entonces, ¿qué creéis que va a pasar? Es algo como bastante obvio, ¿no? Hola Lucía, ¿qué tal? Voy con un poco de retardo. Pero eso, cualquier duda o ejemplo o caso que me queráis plantear, lo podéis escribir aquí en los comentarios, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto también? Pues porque los procesos de bullying funcionan así. Los procesos de bullying siempre empiezan con una burla, con una gracieta, con una cosa de niños. Siempre. Y si no hay una persona adulta responsable y pendiente, esas gracietas, esas burlas o esas malas conductas van a subir como la espuma. Entonces, si queremos evitar el bullying en las instituciones, perdóname, que tengo una alarma. Si queremos evitar el bullying en las instituciones, necesitamos crear ambientes seguros. Y la forma de crear ambientes seguros es que las personas adultas responsables de la custodia de esos niños y esas niñas se tomen las burlas o las malas conductas muy en serio. Muy en serio, porque de nada sirve que yo en mi casa haya educado súper bien a mis hijos y a mis hijas si cuando llegan al centro escolar todo lo que yo les he enseñado resulta que no sirve para nada. Porque el adulto o la adulta que está ahí o no reacciona o no se entera. Entonces, evidentemente, los maestros y las maestras son seres humanos que se pueden equivocar, como me equivoco yo, y os lo aseguro que me equivoco todos los días, ¿vale? Por eso se me da bien lo de aprender, porque me equivoco mucho. Cuando hablo del bullying en las escuelas y cuando hablo de que hay que tener una persona adulta responsable al cargo de este tipo de situaciones, estoy diciendo que lo tengan que hacer única y exclusivamente los maestros y las maestras. De hecho, soy de las que pienso que maestros y maestras están, y profesores y profesoras están muy superados y muy superadas por todas las cosas que tienen que hacer y todas las cosas de las que tienen que estar pendientes. Pero esto no lo tienen que padecer los niños, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer seguramente es que familias y profesorado o claustro trabajásemos juntos y juntas para exigir a las administraciones herramientas, espacios y formaciones en este tipo de asuntos. Incluso desde el Colegio de Educadores y Educadoras Sociales llevamos décadas, o sea, mínimo llevamos 20 años pidiendo que
exista la figura del educador social o la educadora social en los centros educativos. Y uno de los motivos es este, precisamente. Porque cuando hay un conflicto entre dos niños, o dos niñas, me da igual, o entre un niño y un profesor, o entre dos profesores, o entre el director y la jefa de estudios, o me da igual, entre cualquier persona, o entre una familia y una profesora, ¿vale? Cuando hay cualquier tipo de conflicto, tiene que existir una persona que sepa manejarlos y que sepa mediar y que sepa ser el ejemplo para nuestros niños y niñas de que eso se soluciona sin violencia. Porque la violencia sí que deja muchas secuelas. Esto es una historia bastante personal que he hablado de ella, tanto en mi blog como en algunas clases o en algunos artículos o posts que hago, ¿no? Que es que yo padecí bullying en mi colegio cuando yo era pequeña. Y a mí se me ha quedado marcado en la cara, ¿vale? O sea, aparte de que tenga el ojo vago, yo tengo un ojo más pequeño que el otro. Y esto es consecuencia de la violencia que viví en esos días, ¿vale? Y esto es lo mínimo. Es lo mínimo. He tenido que hacer muchísimo trabajo personal para superar ese trauma. Y de hecho, es que mis hijos son mis grandes maestros porque son parte de la cura de esos traumas que yo viví de pequeña. Con esto no quiero decir que tengáis hijos para curaros los traumas, ¿vale? Con esto lo que quiero decir es que cuando tienes hijos e hijas, al final tienes que curarte los traumas, ¿vale? Voy a ver qué dice Lucía. Vale. Tenemos una peli de piratas y marionetas. Vale, dice Lucía que es un tema muy importante sobre el tiempo que tienen los equipos docentes. Claro, es que nuestro sistema educativo está muy mal estructurado. Y eso lo sabemos todos. Si algo hemos visto en esta cuarentena es eso, precisamente. Que estamos muy, muy por debajo de lo que necesitamos. Muy por debajo. No llegamos. No llegamos a los mínimos imprescindibles. Y entonces, ¿qué se está viendo con la cuarentena? Se está viendo que las ratios hay que bajarlas. Claro, luego ves las estadísticas, ¿no? Y te dicen que la media de la ratio en España son 11 niños por profe. Y claro, te quedas así y dices, me están tomando el pelo. Pero no, lo cierto es que en las grandes ciudades, cuando hay mucha población, las ratios suben mucho y cuando hay poca población y sobre todo cuando hay poca natalidad, pues las ratios bajan un montón. Entonces, si haces la media entre los 8 niños que tiene una profesora en el rural y el aula masificada de una maestra en pleno centro de Vigo, que tiene, ya no es que tenga 25 niños, pues te sale efectivamente 11 niños por profe. Esto por un lado. Por otro lado, habría que sumarle pues, todos los profesores y profesoras que están desdoblados o que están especializados. Profesoras de inglés, de música, de educación física, de religión. Entonces, ¿hacen falta todas estas especializaciones? Bueno, hay quien piensa que sí y hay quien piensa que no. Yo algunas las quitaría. Son todas muy imprescindibles. ¿Es necesario que niños y niñas de 3, 4, 5 y 6 años tengan clases de inglés, tengan clases de música, tengan clases de educación
física y tengan clases de religión, pues no lo sé. No sé cuán imprescindible es 4, 5 y 6 años. Porque desde mi perspectiva, con 3, 4, 5 y 6 años, lo que tienes que hacer sobre todo es jugar mucho, porque es como aprendes, cantar mucho, bailar mucho, correr mucho, y a lo mejor no necesitas tanto un juego dirigido, sino simplemente que te dejen trepar a los árboles, no lo sé, o que haya árboles a los que trepar. Quizás eso es mucho más importante. De religión, o el profesor de religión, porque es donde aprenden valores, como si los demás profesores no enseñaran valores. Vamos, es que yo entiendo que hay muchas personas dentro del mundo de la docencia y sobre todo dentro de la educación primaria que se deben de sentir muy ofendidas con esto, muy ofendidas. Y con razón, porque las habilidades sociales las están aprendiendo todo el rato. Por eso necesitan supervisión todo el rato. Y en esto es a lo que iba. Seguramente cuando los niños, que a mi modo de ver es muy reducido, tenía que ser mucho mayor, pues ahí tienen que tener una supervisión. Y caramba, los profesores y profesoras pues también tienen derecho a sus horas de descanso o a sus ratos de descanso. Entonces, pues a lo mejor ahí, pues o bien hay que turnarse o bien tiene que haber una figura que supervise ese tiempo de ocio, que podría ser perfectamente un educador o educadora social, que podría tomarse su tiempo de descanso laboral en otro momento en donde niños y niñas están dentro del aula. De hecho, si existiera esa figura, seguramente podrían repartirse mucho más los recreos, ¿no? Esto no se hace. Otra cosa que también ayudaría mucho es que dejáramos de dividir a los niños y niñas por edades y pusiésemos a todos los niños de 3 años juntos, a todos los niños de 4 años juntos, a todos los niños de 5 años juntos, a todos los niños de... Esto está superado y está demostrado que no favorece el aprendizaje y ni siquiera favorece las igualdades. Es que a día de hoy, tener un sistema educativo que se basa, que su piedra filosofal, su base, sobre todo lo que se construye, todo lo demás, son los contenidos, es muy del siglo XVIII. Ya no digo del siglo XIX, fijaros, del siglo XVIII y estamos en el XXI. Y en el siglo XXI no necesitamos contenidos, los contenidos están ahí. Tenemos Google, tenemos Internet, lo tenemos a nada, a un clic, ¿no? Entonces, como tenemos todo a un clic, los niños y niñas lo que necesitan, que es verdad, que es mentira, necesitan aprender a dialogar, a estar en comunidad, a trabajar en equipo, una cosa que los adultos en general no sabemos hacer. Necesitan aprender a preguntar, necesitan ser creativos y creativas. Y además eso es lo que van a necesitar en sus trabajos del futuro, seguramente. No sé. Yo solo quería traer este tema de las malas conductas porque creo que es muy importante. Y de hecho, muchas veces en redes sociales veo que las personas caemos en malas conductas y muchas veces sin querer. Yo misma he caído muchas veces. Ahora ya me cuido mucho más, ¿vale? Y además dentro de lo que es la cuarentena, no sé si es porque hay más gente aburrida o hay más gente agobiada o con estrés, que puede ser, pero los niveles de agresividad que se dan en las conversaciones cada vez son más altos. Y entonces muchas veces acabamos haciendo ciberbullying sin darnos cuenta. ¿Y por qué se dan estos procesos? Porque no van contigo, que como tú no eres el agresor, ¿verdad? O la agresora,
persona, como tú te estás portando bien, es la otra persona la que se está portando mal y no va contigo, pues ya está. Claro, exigirles a niños y niñas que paren el bullying es un poco heavy. A lo mejor a los adolescentes ya los podemos meter en ese fregado. Pero niños y niñas de 3, 4, 5 y 6 años, ahí tiene que haber una persona adulta que los supervise. Y si existiera esa persona adulta, pues conforme van cumpliendo años, van aprendiendo que la violencia no se puede tolerar, aunque no la estés recibiendo tú. Que si hay una persona a tu lado que está en situación de peligro, pues lo lógico es que pares esa situación de violencia. Ayer vi en Twitter, porque Twitter es como la madre de todas las redes para la agresividad, ¿no? O sea, a veces está guay, ¿eh? Porque a veces lo pienso y digo, Twitter es como el saco de boxeo, ¿no? Donde cuando estás muy cabreado vas allí y lo sueltas todo. Todos los sapos y culebras que tienes dentro, ahí, al Twitter. Que no está mal, porque yo creo que la gente pues que va a Twitter ya se lo espera y entonces pues no tiene, ¿cómo se dice? No tiene la piel fina, ¿no? No se ofende con tanta facilidad, etcétera, etcétera, todo esto, ¿no? Hay que saber dónde poder soltar los sapos y culebras, efectivamente. Siempre va a ser mucho mejor hacerlo en redes sociales con desconocidos que hacerlo con tu pareja o con tus hijos o con tu perro. Eso es seguro. Ahora bien, lo que iba a decir, porque yo soy una persona dispersa y me voy por las ramas muchas veces. Pues ayer en Twitter vi el vídeo de un maltratador que le daba una paliza a su pareja en una cafetería y no reaccionaba a nadie. Y yo no me lo podía creer, os lo juro, no me lo podía creer. En plan, yo seguramente me habría metido en medio de la pelea y habría defendido a esa mujer. Pero como mínimo habría llamado a la policía, como mínimo, o sea, es como, no sé, no había reacciones allí, o sea, era tremendo, ¿no? Y la gente, el comentario que había, ¿no? Fundamental es, ¡hala, qué palabrotas, palabrotas, palabrotas! ¿No? Y había poca gente que hace referencia a esto de, ostras, y nadie hace nada ahí, y nadie hace nada, no van con ellos, ¿sabes? Estamos en una sociedad como tan individualista que lo que pasa a nuestro alrededor parece que no tiene que ver con nosotros. Y sí tiene mucho que ver con nosotros. Es que la sociedad es reflejo del individuo y el individuo es reflejo de la sociedad. Entonces, yo os animo a que seáis personas asertivas y no dejéis que pasen cosas violentas y agresivas a vuestro alrededor. A mí es algo que seguramente me sale, no de forma natural, a mí seguramente es algo con lo que empatizo porque, como os decía antes, yo soy bullying en el colegio y entonces empatizo muchísimo con una víctima de agresión o de violencia. Evidentemente elijo mis batallas. Y no siempre defender a alguien significa ir con el dedo acusador. Ahí, eso no se hace. No. Muchas veces, por ejemplo, recuerdo una vez que estaba en la piscina, estaban mis hijos en la piscina terminando de vestirse y yo estaba fuera preparándoles la merienda. Y había una madre allí muy superada gritándole muchísimo a un niño pequeñito, tendría, no sé, 3 años, como mucho 4. Y mi forma de intervenir ahí fue ponerme delante de la madre y decirle, mira, perdona, ¿sabes qué hora es? Y la descoloqué muchísimo. O sea, la saqué de ese momento de griterío. Y entonces tuvo que sacar el teléfono, tuvo que decirme la hora. ¿Necesitas ayuda con algo?
te noto un poco nerviosa con tu hijo. Y entonces, esa madre, en ese momento, fue como, uff, sí, es que he tenido un día fatal, se desahogó conmigo. Y yo, mientras tanto, paré. De hecho, suele ser bastante poco efectivo ir con el dedo acusador. Recuerdo también otra escena, ¿no?, en el supermercado, que era 24 de diciembre, fecha espectacular para trabajar en un supermercado, y estaban 3 pescaderas. Y una señora venía con 2 niños, un carrito lleno y no sé qué. ¡Que me has pasado el turno! Si no sabes hacer tu trabajo, dedícate a otra cosa. Pero muy agresiva, muy, muy agresiva. Pensando cómo decirle, cálmate. Y una señora que estaba delante a mi lado le dijo, relájate, ella está trabajando, no se merece el cómo la has tratado. Además, piensa qué ejemplo le estás dando a tus hijos que están ahí delante. Claro, fue peor porque la señora iba aquí, pues llegó aquí, ¿no? Y entonces fue peor. Evidentemente, en ese momento que le hice esa señora, pues tampoco era correcto. Pero bueno, ahí se hizo como presión de grupo, y entonces junto con la señora salió otro señor, es decir, tranquilícese, no sé qué, tal. Y como fuimos 4 o 5 que le reprendimos, o sea, que dijimos, a ver señora, ya sabemos que hoy es un día tal, que usted va hasta el cuello. Fue lo que le dije, a ver señora, yo entiendo sus nervios y no pasa nada, ha habido una equivocación, coja su turno, coja el pescado o marisco que necesite y ya está, no le dé más vueltas. Y cuando se marchó le dije a la pescadera, madre mía, lo que tenéis que aguantar. Vale, el mundo mejora. Este es el asunto. Si nosotros y nosotras nos tratamos mejor, el mundo mejora. El mundo es un lugar ya muy agresivo y muy violento, entonces intentemos ser amables. La amabilidad y la cortesía, que es algo que se enseña en las escuelas, o debería, es algo que en general cuesta muy poco, pero da mucho. Entonces intentemos ser más amables, más corteses, y como decía Aristóteles, esto ya hace cientos de años, por no decir miles, porque miles de años, Aristóteles decía que es muy fácil enfadarse en el momento oportuno, con la persona adecuada y de la manera precisa. Entonces, para mí esta frase de Aristóteles es como un mantra. Entonces, siempre procuro ser asertiva. ¿Soy asertiva siempre? No. ¿Consigo ser asertiva siempre? No. ¿Hay veces que soy agresiva? Sí. Aspiración. Cuando tú tienes una aspiración y tienes un ideal de ser asertiva o de no ser más tan agresiva o de no ser tan complaciente o callártelo todo, pues estás haciendo del mundo un lugar mejor. Cuando tu aspiración es ser asertiva y que tus hijos e hijas sean asertivos, estás haciendo del mundo un lugar mejor. Así que nada, la presión del grupo es de lo más educativo que hay en este mundo. Por eso es muy importante no darle legitimización a las malas conductas. Y esto es algo que, ojo, las mujeres lo sufrimos mucho. Por eso, cuando a una mujer la violan, hay
un victim blaming alrededor muy potente, porque es esa presión de grupo. Diciendo, es que iba borracha, es que no estaba donde debía estar, es que es una inconsciente, es que llevaba ropa provocativa, todo esto, ¿no? Y tú deberías de poder ir desnuda por la calle y que nadie te viole. Que te digan que no puedes ir así, vale. Que llamen a la policía porque piensen que estás loca, vale, pero bien. Esto debería de ser como muy de cajón, creo. A lo mejor me equivoco, no lo sé. En cualquier caso, cuando tú te posicionas en este tipo de conflicto, cuando tú te posicionas en la mujer se equivocó y lo hizo mal, en vez de coger y decir que nadie tiene derecho a violarte, hagas lo que hagas. Cuando tú te posicionas ahí, estás legitimando esa conducta. Estás legitimando la conducta del violador. No estás legitimando la conducta de la no violación. No sé si me explico. Es como, te has portado mal y entonces te han castigado. Pero no es así. O sea, hay castigos que se van de madre. Primero que lo del castigo no es para nada algo que ayude a mejorar el mundo, ¿vale? Pero sobre todo es eso, de quién ha tenido la mala conducta. Y en el peor de los casos, ¿dos se han portado mal? ¿Quién se ha portado peor? Pues eso es lo que tenemos que pensar antes de abrir la boca. Con los malos tratos también sucede mucho esto. Y os dejo que mi hija necesita atención, ¿vale? Un besote y nos vemos en el siguiente.